esta lata de tinta va a rendir. Yo descubrí que la tinta rinde más cuando usted no abre la lata. Dios nos creó para sermos esponjas, para sernos recipientes de su gloria. En la semana pasada hablamos de Isaías capítulo 6, el versículo 3, sobre la santidad de Dios. Yo comparé la santidad de Dios como algo único, incomparable. No existe nada igual. En su perfección moral, en su perfección, en su ciencia, en su sabiduría, en su poder, en todo. Dios simplemente es único. Como la tinta que yo describí para ustedes. Solo existe esta lata y es carísima. Solo yo tengo esta lata de tinta. Si yo abro esta lata y usted ve el color, va a emocionarse tanto que se puede desmayar. Es increíble, puedes volverse loco. ¿Le gustaron la tinta? Mientras esta tinta no es pintada en una tela, no hay efecto ninguno en su vida. Y la santidad de Dios. Entonces Dios en su estado, a través de la gloria de Dios, Él pinta su santidad en el universo, en toda la creación, en el corazón de los hombres. Eso es la gloria. Y la Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios. Entonces, Jesús en la verdad es quien revela esta santidad de Dios para que nosotros podamos absorberlas. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Dios cuando creó al ser humano, Él creó a alguien que pudiera absorber, que pudiera percibir la gloria. Por eso es que Dios nos dio a nosotros los 5 sentidos. Nosotros necesitamos los 5 sentidos y un poco más para percibir la gloria de Dios. Nosotros somos como esponjas para absorber. Dios creó a ti y más adelante, no sé si voy a llegar en esta parte del mensaje, pero en el versículo 3 del capítulo que vamos a estudiar hoy en la noche, Él dice, como Dios creó sus ojos, Él podría haber hecho usted como un murciélago. El murciélago no ve. Pero Dios creó a ti y a mí con ojos para que usted viera su gloria. Él creó a usted con oído para que pudiera escuchar los sonidos, las palabras, la música, los ritmos que hacen parte de Él, de su santidad, de ese estado único de Él, de su perfección absoluta de Él. Dios te dio a ti el tato, el, el gusto, para que pudieras probar, experimentar la gloria de Dios. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, para recibir, para tener la emoción, sentir la reacción de las pinceladas de la santidad de Dios en nuestras vidas. Los ángeles no fueron hechos así. Los animales no fueron hechos así. Solamente el ser humano fue hecho de forma especial. Este es la meta de Dios para el ser humano. Él nunca va a ser feliz. Esa es la meta para el ser humano. Si él no alcanza eso, no va a tener vida. ¿Qué voy a hablar después de este mensaje? Hay mensajes que después que usted la da, no puedes dar otra. Y usted que no vio el mensaje que estaba en el campamento, yo sugiero que vea por el DVD o por MP3 y lo vea. Porque tal vez nunca más yo vuelva a dar ese mensaje. Es un momento en la historia que tú vas a dar este mensaje y ya, listo. Principalmente cuando no hacemos anotaciones o pierdes las anotaciones. Yo tengo algunas, mi esposa hizo. Bueno, sería interesante si ustedes vieran para que entendiera la continuación hoy.
¿qué voy a predicar ahora? Yo pensé. Es el primer día de clase, ¿qué voy a predicar? Ya yo tenía todas las semanas en duda. Tenía muchas ideas, pensando, orando, leyendo. Ayer anoche no venía nada. Entonces yo descubrí por qué. Dios primero, Él encierra la música. Hay algo que hace mucho tiempo que quien trabaja conmigo saben que yo no eh, encierro el mensaje con la música. A veces hasta pelea Dios en mi casa. Nunca conseguí encerrar la música con la prédica. Entonces, a veces hay mensajes que Dios me la da cuando yo vengo bajando las escaleras. A veces yo tengo que escoger eso o aquella, pero siempre Dios responde. Y a veces Él me da un aprieto en el corazón y Él quiere que yo confíe en Él. Entonces, todas las veces, hace años, años y años, yo preparo el mensaje cuando llego con la música, ellas encajan las músicas con la prédica. Entonces, yo quiero dejar así. Entonces, las personas que están planeando la música están en sintonía con Dios, así como yo tengo que estar en sintonía con Dios para que todo fluya bien. Entonces vemos la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia. Entonces, anoche yo estaba mal, pensando, llegué con mi esposa, Penélope, y dije, ¿tienes una sugestión de algún mensaje en tus andares por el mundo? De los mensajes. Ella me dijo, ¿ya pensaste en procurar la Biblia? Ella quiere ser comediante. De cualquier forma, ella dijo, procura la Biblia. Entonces yo fui, senté en mi poltrona de meditación, donde Dios a veces atiende mis peticiones. Me senté y abrí la Biblia. Entonces yo pensé, mañana es el primer día de clase. Abra tu Biblia en el libro de Génesis. Busque el libro texto. Comience por el comienzo. Y hoy, este mensaje tal vez, si fue igual a los otros cultos, va a dejar un montón de preguntas. Había unas personas así medio locas, con algunos tiques nerviosos. Va a ser teológico, filosófico, pero lo que quiero hacer hoy es el intento de la palabra de Dios, es desafiarlos a ustedes a entender cómo sabes poco sobre Dios. Sabes que ¿quién aquí es muy inteligente? Muy inteligente. A veces avergüenza de decir yo soy inteligente. Déjame ser diferente. ¿Quién se siente burro? Burro. Y usted sabe que eres burro, se siente burro. ¿Quién? ¿Quién? Por lo que veo tenemos pocos genios, porque una de las marcas de los genios, ellos se sienten un burro. Aquí todos ustedes son médicos, son todos QI altos, no hay gigantes intelectuales. ¿Por qué? El burro, el idiota, él cree que sabe todo. Y si él cree que sabe todo, es que la tampa de su olla es bien chiquita. Y él cree que sabe todo. Es por eso es burro. Es idiota porque cree que sabe todo. Y dice, ya sé, ya sé, ya sé. Los genios creen que no saben nada porque sus casas no tienen techo. Ellos ven a los cielos y ven toda la grandeza. Hay cosas, mucho conocimiento y hay cosas que él no sabe. Entonces se siente pequeño, se siente burro. Pero en la verdad estos son los genios. Entienden lo cuanto no saben. Y hoy en la noche queremos hacer de usted un genio.
quiero sacar este techo de tu casa, la tampa de la olla, y quiero decir cómo hay conocimiento para que sepas, para que adquieras. Dios quiere que usted lo conozca. En Génesis capítulo 1, y vamos a intentar llegar a lo máximo de versículos. Ese versículo que nosotros decimos en 3 segundos, entonces eso rinde un mensaje de 10 horas. Pero hay muchas cosas aquí. Lean. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Primera pregunta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién describió el inicio de la tierra? ¿Quién dijo eso? En el principio Dios creó los cielos y la tierra era vacía y sin forma. ¿Usted cree que fue Adán? ¿Cuántos creen que fue Adán? Adán no existía. En el principio no había Adán ni Eva. Hay unas Biblias que son un poco espirituales. Y si tú tienes una de estas, eres bien elevado. Todo lo que Jesús habla está escrito en rojo. Pero ¿sabes de algo? Los editores de aquella Biblia, ellos no fueron muy inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque este primer capítulo de la Biblia fue Jesús que habló. Y yo voy a mostrar para usted qué fue Jesús que habló. Ahora, ¿quién anotó? Yo no tengo ni idea. Yo me arriesgo a decir que fue Adán o Abraham. Fue los únicos que tuvieron contacto directo con Jesucristo. Adán en el jardín de Edén y Abraham a través de Jesús en la persona de Melquisedeque. Es un palpite. Si quieres saber, entonces anote y lleve cuando muera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. ¿Qué vino primero? ¿El principio o Dios? ¿Qué vino primero? ¿La creación o Dios? Dios ya estaba allí, por eso lo creó. No había nada, Él lo creó. Ya existía antes del mundo. La Biblia nos enseña que Dios es eterno. Ni principio ni final. ¿Cómo? Anote y lleva cuando mueras. Si yo entendiera lo que era la eternidad, no tener inicio, que siempre existí, yo no estaría aquí. Yo estaría en el tercer cielo. Yo sería Dios. Yo no entiendo nada de lo que es la eternidad. Yo no entiendo qué es ilimitaciones. Nuestro universo es limitado a 14 billones de años luz. Es un universo muy grande. 14 billones de años luz es el tiempo que lleva para que la luz llegue en el ojo. Es muy rápido, ¿verdad? Lleva la luz del sol para llegar en sus ojos. Son 5 segundos. Es muy rápido. Muy rápido. Es la velocidad de la luz para llegar en sus ojos. Veces por 14 billones de años. Ese es el tamaño de nuestro universo. Y muchos creen que exista multiversos, no solo un único universo. Por eso nadie puede ver más allá.
No podemos ni ver el final de este universo. Y sabemos que existe un tercer cielo porque la Biblia dice, no sabemos si es en este o en otro universo. Anote y llévelo cuando muera. Pero Dios dice en el principio Dios y en el lenguaje original de hebraico, Él dice Elohim. Elohim es un nombre plural de Dios. Es como si Él dijera David, las Marías. Es un nombre plural. Los Marios. Pero el verbo creó, entonces es como dijera, los David crearon. Los David creó. O entonces en este primer capítulo Dios presenta la Trinidad, que Dios es tres personas. Él solo dice aquí dos, pero después sabemos que son tres. Tres personas, una sola esencia. Explícame otra vez. Y entonces voy a decirte, anótalo y llévalo a cuando mueras enterrado, cuando te entierren. Para mí, en mi cabeza, facilitó la explicación. Pero la explicación está equivocada. Pero fue David que habló. Yo nunca hablé eso. Fue un amigo. Y todo eso es mentira. Acaba siendo mentira. Yo voy a negar. Pero yo entiendo así. Que Dios en algún momento, Él se duplicó. Pero la Biblia dice que Jesús es unigénito. Pero en algún momento en la eternidad, Dios se multiplicó, se clonó. Imagínese que yo pudiera clonarme. Estoy aquí, estoy allá. Duplicarme. ¿Cuántos David hay? Dos. Y entonces si yo me duplicara otra vez y me mandaran para Tokio, solo hay un David aquí, allá, en Tokio. Dios, de alguna forma, ¿cuántos años tiene ese David? Es más de 50. ¿Cuántos años tiene aquel David que fue clonado? Más de 50. Es el mismo. Son idénticos. Y aquel que está en Tokio. ¿Cuántos años tiene? La misma edad. Son el mismo David. Entonces la Biblia dice que las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son todos eternos. En una sola edad. Son eternos. No hay edad. Fueron clonados sin edades. No hay inicio ni final. La Biblia dice eso de Jesús. Jesús es un sacerdote en la orden de Melquisedec que no tenía parentesco. No tenía ni inicio ni final. Entonces sabemos que Jesús también. Entonces esta palabra Elohim es plural, es un nombre plural. Y esta palabra viene de un significado mucho poder. Todo el poder. Aquellas cualidades únicas de Dios. Dios tiene todo el poder. Todo el poder nuclear que usted ha visto, la desgracia de eso en el Japón. Aquello fue nada en comparación con las bombas que tenemos hoy, que mató a millones, a millares en cuestiones de segundos. Todo este poder, Dios tiene mucho más. Aquello fue una faísca del poder de Dios. Fue una muestra. Entonces, Dios es único en todos los sentidos. Pero en esta parte, la palabra Elohim significa el poder y el sentido de capacidad. Poder en sentido de sabiduría y poder en sentido de capacidad, de ejecución. Existen las dos cosas. A veces tu papá dice así, hijo, tú puedes lavar el carro. Y le está preguntando si usted sabe
lavar o si vas a rayar el carro con un paño todo sucio, lleno de arena. Hijo, ¿sabes lavar el carro o usted no, usted sabe que no puede? Entonces, cuando un padre dice, ¿tú puedes lavar mi carro? Él puede, él está preguntando si tú sabes lavar el carro. Pero también a veces la persona sabe, pero no hace, no lo ejecuta. Entonces, aquí esta palabra Elohim significa todo saber y también significa todo poder. Entonces, Dios es eterno, es todo sabiduría. Toda la ciencia que hoy descubrimos es de Él. Él ya sabe. De vez en cuando Él viene al mundo y Él da una pincelada en la santidad de Dios. Él nos da un poquito de la santidad de Dios. Solo Él es así, Él es dueño de toda la sabiduría. Los cientistas estudian a 5.000 años. Pero Dios de vez en cuando, Él deja escapar algunas informaciones para los cientistas. Ve en su Biblia, Deuteronomio, el capítulo 29. Deuteronomio 29, el versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Yo pasé años buscando ese versículo. Anótalo. Yo tengo certeza que lo leí y yo pensaba que no estaba en la Biblia, que yo lo había inventado. Hay versículos que son difíciles de usted encontrar hasta por la computadora, por alguna concordancia, porque usted no se recuerda la palabra exacta. Las cosas, los secretos, Deuteronomio 29, 29. Los secretos le pertenece, los secretos, las cosas en códigos. Alguien me preguntó, pastor, ¿usted sabe que hay código secreto en la Biblia? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Y ese versículo no nega la cuestión de otro código dentro de la Biblia. Hay personas que estudian numerología y otras cosas y después se vuelven locas a veces. ¿Ustedes vieron la película de Mente Brillante? Mente Brillante, que él era inteligentísimo y vio tanta cosa que se volvió loco, esquizofrénico. Él veía en todas las revistas, en periódicos, códigos y códigos. Tuvieron que internarlo en un hospital. Ese es un caso real. Los secretos le pertenecen al Señor. Entonces, las personas que creen que saben todo, no saben. Hay cosas. Dios dice que hay cosas secretas que Él no ha divulgado, no ha dicho. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, Dios reveló y la santidad de Dios que Dios reveló a través de su gloria, de sus muestras de poder en los planetas, en el universo, en nuestra vida. Todo eso en la verdad es la revelación de Dios. Esta santidad de Dios la sacó del balde y ahora están pintadas en las telas de nuestras vidas. Pintadas para que conozcamos a Dios. Él colora nuestra vida, Él colora al mundo. Entonces Dios habla sobre la bendición, la prosperidad, la suerte que van a tener las personas que luchen para conocer las cosas reveladas. Las personas que realmente se empeñen en conocer las cosas reveladas y no las cosas secretas. Incluso Dios condena una pastora en el libro de Apocalipsis, una condenación muy, muy terrible, porque ella dice que tenía secretos. No, secretos de Dios no es
Segredo es segredo. Y lo que no es para que sepas, no vas a saber. Pero todo lo que Dios ha revelado es para nosotros. Y si usted conocer y hacer o seguir, aprovechar el conocimiento que Él te revela, leyendo los versículos, vas a ver que vas a tener una bendición. Su casamiento va a ir bien, su trabajo va a ir bien. Estoy orando por 4 personas ahorita en la iglesia que están entre empleos. Eso es sinónimo de desempleado. Pero es más bonito decir que está entre empleos. Y así, los empleos aún están un poco difíciles. ¿Cuántas personas creen que están difíciles los empleos? Los que no levantaron la mano están empleados. Estoy orando para que Dios dé de alguna forma sabiduría, porque Dios sabe cómo estas personas pueden ganar dinero. Dios sabe cómo puede entrar renta en sus casas. Estoy pidiendo a Dios que me revele a mí cómo entrar la renta en la vida de esa persona. Y si te falta sabiduría, pide a Dios y Él te da generosamente. Él tiene todo. Él sabe cómo puede entrar más dinero en nuestra casa si estás necesitado. Dios sabe crear todos los tipos de enfermedades, de cánceres. Dios sabe resolver todos los problemas del mundo. Y de vez en cuando, entonces, Él deja a un cientista o una persona por accidente, por suerte, descubrir. Ahora, si Él te da a ti, haga la patente. Porque si no, alguien, otra persona viene y te lo roba y se quedan con el lucro y usted queda sin nada. Un esclavo en los Estados Unidos después de la libertación, en 1866, el sur quedó devastado, muchas ciudades quemadas, destruidas, algunas haciendas se perdieron, las haciendas se quedaron sin trabajadores y la condición fue miserable. Las personas estaban muriéndose de hambre. Algunas huyeron para Brasil y formaron algunas ciudades aquí en Brasil. Pero hubo un esclavo que era cristiano y conocía mucho a Dios. Entonces él un día miró al maní. Yo voy a pedir de Dios sabiduría. Y voy a pensar qué hago con el maní. Entonces él hizo varios productos del maní. Muchas cosas hizo él del maní. Pero sus ideas fueron solamente sustituidas por una pepa mejor llamado soya. Caraca. Dios y el frijol. Entonces, Dios le dio inteligencia para usar un cereal, un vegetal. Y todo eso le vino como en forma de sabiduría. Y él entonces, con una pepa, y creó casi 100 productos que revolucionó el sur que estaba sufriendo la miseria. Y toda aquella región de Georgia. Entonces plantaron maní. Y era uno de los productos principales que levantó la región otra vez económicamente. Entonces Dios tiene eso. Él da algo. Entonces Él revela y tú conoces. No existe límite para Dios. Dios no tiene límite. Nosotros aún no llegamos ni a la superficie de lo que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas. Muchas cosas están en secreto, pero muchas cosas Dios va a revelar. Pero la palabra de Dios es la revelación más completa que tenemos hoy. Porque en la naturaleza, en la ciencia, nosotros descubrimos muchas cosas sobre Dios.
Hay mucho conocimiento. Nosotros conseguimos descubrir muchas cosas sobre cómo Dios es. Pero la palabra de Dios es un conocimiento del carácter de Dios. Es por eso que la revelación llamada revelación especial es específica de cómo Dios es como persona. Y moralmente, ¿cómo es Dios? Dios nos mostró eso. Porque Él quería que nosotros pudiéramos vivir en el mismo patrón de Él, por el mismo conocimiento de Él. Por eso Él nos pasó a nosotros. Porque eso nos hará feliz. Por eso en el pasaje de Deuteronomio, el capítulo 30, de 1 a 10, entonces vas a tener paz, vas a tener suceso cuando vivas de esta forma. En el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, la Biblia dice que Dios nos ha dado todo. Él nos ha revelado todo lo que necesitamos para la vida, para nuestra santidad, para nuestra piedad, a través de las muchas, muy grandes y preciosas promesas de su revelación escrita. Comienza con Génesis y termina en Apocalipsis. Todo está aquí. Por eso no necesitamos de sueños. No necesitamos ir en un medio. No necesitamos ir en una magia, en una brujería, o alguien que lee las manos, en un adivino o una pelota de cristal, las cartas. No necesitamos de más nada, porque Dios ha revelado todo lo que necesitamos para su vida, para que tenga suceso. Está aquí en su Biblia, en su palabra. Pero esta revelación no vale si no la conoces. Por eso que años atrás Dios tocó en mi corazón que yo tenía que ser un pastor educador. No un pastor predicador, un pastor educador. Que el pueblo necesitaba estudiar la palabra de Dios y eso había transformado mi vida. Eso tenía que ser abierto no para pastores ni para clero. El clero no es especial, el clero es un llamado diferente. Dios llama a uno para construir el predio, otro para ayudar a los enfermos, otro para ser pastor, pero no hay grandiosidades en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios no voy a llegar en la cola primero. Una vez yo fui a una iglesia y yo vi, había tanta gente en el café de la mañana, en el lunch de la mañana, en el desayuno. Había como unas 500 personas. Y yo calculé rápido. ¿Cuánto tiempo va a llegar para que yo llegue de aquí hasta allá? Solo para llegar en la mesa. Contando lo que iba a quedar para mí. Entonces, por la suerte y la gracia de Dios, una persona dijo, ¿usted no es pastor? Ah, los pastores tenían una mesa especial. Yo me sentí un cliente VIP en el banco cuando el gerente viene y me llama así y no quedas en las colas. Yo me sentí un poco culpado, pero no fue tanta culpa así. Y yo fui, entonces tomé un café reforzado y estaba mirando a las personas y tomé todo mi café en 1 hora. Y ya habían personas en la cola todavía y yo ya me iba para la casa. Y yo estaba full hasta la tapa. Pero entonces en el cielo no habrá eso. Yo estoy aprovechando aquí, pero en el cielo no va a haber eso. Aprovechen aquí. Pero aquí en nuestra iglesia no hay de eso, ni aquí. No sé por qué no enseñé que pastor no es mejor que los otros, porque ahora quedo en las colas normales. En los cielos no va a haber eso. Yo entendí que esta palabra es para todos. Todos tenemos que estudiar. Y hay que empezar desde pequeño, cuando sus mentes están abiertas. Dios hizo la mente de los niños para ser una esponja.
Por eso papá, mamá tienen que tener cuidado porque los teléfonos de videos, ellos disminuyen la esponja. La mente de los niños pueden disminuir, perder la capacidad de aprender y a veces de aquí un poco la cabeza de su niño va a estar muy chiquita y no va a aprender más nada. Porque no tuviste cuidado de cultivar a esta esponja. Entonces eso hay que cultivar. Y mientras más grande es la esponja, más va a succionar, absorción, a absorber. Entonces Dios nos creó como esponjas de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar de eso. Por eso resolvemos crear un programa desde de los niños, de los bebés, para las madres, como la, la materia de profesión madre. Entonces, porque queremos a nuestros niños que absorban más. Hoy hubo un niño que hizo a los kids y fue a vivir en Portugal. Y allá ella fue tan, tan buena que le ofrecieron una bolsa en una escuela de Dublín en la Alemania. Era un niño, hoy es adolescente. La diferencia que hace cuando cultivas esta esponja que Dios hizo para que captaras la gloria de Dios. Y por eso es que en este año yo desafío a la iglesia a no ir al seminario ir por ir o con sueño, sin interés. Es difícil estar despierto en la clase del pastor Clicio. Y a veces cuando habla entonces se asustan. Pero entonces quiero que te dediques a adquirir conocimiento, que ayude a tus niños a dedicarse, pero más aún. Pablo dice, más. Vamos a dedicarnos más un poco más de tiempo. Solo los capítulos que voy a dar para ustedes van a ser esta semana todos, solo sobre este asunto. Porque Dios te ha creado para que seas una esponja de la gloria de Dios, para que recibas las muestras del poder de Dios, su sabiduría, su vida. Por eso fuiste creado de esta forma tan especial. Aquí en este versículo, en Génesis 1, el versículo 1, ya andamos 3 palabras. En el principio Dios creó. ¿Quién cree es dueño? Dios creó. En 1830, el diablo, a través del sistema de educación, estaba creciendo en Europa, en las Américas. Entonces él tuvo una idea brillante. Voy a usar las universidades, las escuelas, para que sean mis herramientas. Y voy a introducir en la ciencia lo que se llama evolución. Entonces con evolución no existe Dios. Es un proceso por el acaso. Entonces yo voy a corroer la base de la existencia de Dios en toda la población del mundo. En 1967, él llevó eso a la justicia para que eso fuera ley, para que en las escuelas no se pudiera enseñar la teoría de la creación y sí de la evolución. Hace 10 años atrás, algunos estados americanos, en algunos estados se puede enseñar
la creación, paralelo, los dos a la vez. Pero el diablo hizo porque él quiere sacar a Dios. Entonces, Dios es el problema del diablo. Dios es su enemigo mortal. Pero vea lo que Dios dijo mucho antes de eso. Dios decía en el capítulo 14 de Salmos, Salmos 14, versículo 1, el necio en Salmos 14:1, 14:1. El necio dice, no hay Dios. Tiene que ser tapado, tiene que ser loco, para que no veas las obras de Dios en este universo, en este mundo. Ayer estaba leyendo que un cientista muy famoso, cientista filósofo de Oxford, de donde vienen estas teorías, que él escribió un libro el año pasado llamado Bailes por el ritmo de la vida. Él no cree en Dios y no cree que Dios, que no hubo el plan de Dios para la creación. Pero la evolución no responde más la pregunta. La revolución tiene que ser revisada y tiene muchos defectos y no responde todas las preguntas, los cuestionamientos. Los cientistas que se creen por la evolución, sus maestros que son cristianos a veces ni perciben que las cosas son incompatibles. La creación y la revolución. Pero Dios dice que la persona que no se da de cuenta que fue Dios que creó al mundo, él es loco, es necio. Entonces, Dios creó, y si Dios creó, Él es el dueño de del patente. Él es el Señor de la vida. Él creó. Ahora, en el proceso como Él creó, voy a hasta dejarte libre, pero dice que Dios creó. Y la Biblia dice que fue con su palabra. Cómo eso fue ejecutado. Existe un margen de opiniones. Pero la Biblia dice que Él creó, Él lo hizo. Dios planeó y ejecutó los cielos y estos cielos y la tierra. Y no está diciendo los cielos, cielos del paraíso, sino de este planeta nada más. Era solo un montón de mezcla química, un poco de gases. Él habla eso en el versículo 2. Y no había forma, no había espacio. Era un montón de química flotando en el espacio. Un montón. Y a partir de allí, él empezó a dar forma y llenó el vacío. En el capítulo 1 de Génesis dice que la forma que él da a todo eso, a toda esa química, él da forma y después la llena. Pero eso no incluye los cielos. El cielo ya son otras cuestiones. El cielo ya existía antes de eso. En los cielos, el tercer cielo para donde Pablo fue, nosotros no sabemos dónde es y yo no sé. Y hay algunas cosas raras. Y la Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Dios abrió el cielo para que él viera. Yo no sé si es aquí, si es fuera de este universo, yo no sé. Pero Dios lo dejó ver. Entonces Dios tiene más ciencia de lo que Él tiene. Hay formas de poder viajar instantáneamente a los otros cielos. Pero los hombres apenas llegaron apenas llegar al espacio.
han conseguido muy poco, han logrado muy poco. ¿Cuántos billones de años para llegar? Dios tiene un transporte mucho más rápido que la luz. Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros, para los hombres. Y tal vez nunca lo revele. Yo no sé. De vez en cuando Él revela una nueva fórmula. Los hombres descubren. Dios reveló cómo se puede clonar y los hombres empezaron a clonar. Algo que hasta entonces era algo que Dios no había revelado. Entonces Él abrió eso y descubrió que dejó a que los cientistas lo descubrieran. Cómo clonar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ya tenía el paraíso. Incluso es interesante que en Hebreos 8:5, cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios vino y examinó si estaba exactamente como él había dicho. Y David también habló. Y Dios dio a este patrón a David. Él quería que fuera el templo exactamente como está en el cielo. Es una copia. Donde dice en el Apocalipsis de los relámpagos. La Biblia también dice en Ezequiel el 28 que Satanás un día andó entre las piedras flamejantes, relampejantes, donde está el trono de Dios. Entonces todo eso yo ya lo tenía. Y Dios reveló un poquito solamente. Él nos habló muy poco. Pero Dios no dijo más nada hasta ahora. Pero un día vas a saber cómo es. Él solo quería que usted supiera. Incluso Él reveló algunas cosas para Pablo y lo prohibió de decir, de hablar. Dijo que iba a revelar nada más a Pablo. Porque tú vas a morir. Pero quiero que tengas esperanza. Por eso Pablo no se importaba si muriera. Y Pablo cuando estaba para morir, tenía una decisión. Y por él ya iba a morir. Y si Dios hubiera dejado Pablo revelar las cosas que están allí, ya los creyentes se habían matado. Vamos a morir. Entonces Dios no lo permitió revelar. Entonces Pablo pensó que tenía mucho trabajo aquí en la tierra. Por eso él dijo que quería quedarse un poco más porque quería convencer a sus hermanos. No quería que los hermanos se perdieran. Y la salvación solo iba a venir a través de hablar, de predicar. Entonces Dios usa mi persona para predicar. Por eso es que Dios no ha revelado todos los secretos del cielo. Solo para que sepas lo que viene. Para que tengas ganas de ir. Es como cuando pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? Pero Juanito le dijo, Juan lo levantó y dijo, ¿tú no quieres ir al cielo? Y él dijo, querer yo quiero, pero el autobús ya está allá afuera. Yo quería ir en el otro autobús. Entonces Dios ha hecho así porque Él necesita que nosotros hagamos su obra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lo que quería hacer ahora contigo, esta misma descripción de Jesús, ahora vamos a mirar en otros libros. En el libro de Proverbios 8. Proverbios 8. Jesús va a decir la misma cosa en otro libro. Proverbios 8. En el versículo 22, para empezar. Aquí Jesús es llamado de sabiduría. En otros textos es llamado de logos, la palabra. ¿Qué viene primero, el pensamiento o la palabra?
El pensamiento. ¿Cuántos creen que el pensamiento viene primero? ¿Cuántos creen que la palabra viene primero? ¿Por qué no saben? Es la palabra. ¿Ah? Ah, ¿cómo piensa? No piensa en palabras. Para pensar tienes que tener palabras. No significa que ellas están escritas. ¿Quién aquí cuando habla María ve las letras escritas? Pero las palabras no solo son las letras escritas representando los sonidos. Las escritas de los chinos. Imágenes que representan el pensamiento completo. A veces hay unos que tienen un techo que significa algo de estar en sus casas, estar en el lar. Es un dibujo, pero es una palabra que expresa un pensamiento. Entonces, se juntan las palabras y hacemos los pensamientos. Entonces, tú tienes que pensar en todas las palabras, porque hasta las cosas que tú ves. ¿Quién ve muchas imágenes cuando estás pensando, cuando estás viendo? Y piensas por imágenes. Son palabras también. Son símbolos. Son símbolos. Son conexiones, son referencia a alguna realidad que está en su cabeza. Jesús es la palabra de Dios, el logo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien expresa a Dios. Vamos a ver en Proverbios, aquí en este texto. Él es llamado a la sabiduría de Dios. Voy a enseñarles por qué Jesús. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida. Sus obras más antiguas son el tercer cielo, donde Él habita, y tal vez algunas otras cosas que nosotros no sabemos. Fui establecido desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Entonces hubo otro principio antes de la tierra, donde Dios hizo el cielo celestial, donde hizo sus tronos. Entonces hubo un principio para el trono de Dios. Él no tiene inicio ni fin, pero su lugar sí. Antes del principio, antes de existir la tierra, no había abismos, no había, solo había química cósmica, sobre donde el Espíritu de Dios pairaba, soplaba. Nací antes de haber abismo, cuando no existían los grandes mares. Cuando yo nací no había entonces manantiales ni abundantes aguas. Nací antes que fueron tomadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas. Antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Dios está diciendo la misma cosa que vemos en el capítulo 1 de Génesis. Cuando estableció las nubes y los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra. Allí estaba yo afirmando su obra. Yo era su arquitecto. ¿Entendieron? Jesús es quien ejecutó la obra de la creación. Jesús fue el que dijo que haya luz. Por eso Él pudo hablar eso para Adán y para Abraham. Yo estaba allí. Yo era su arquitecto. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba.
o Espírito de Jesus ou o Espírito Santo. Cuando usted recibió a Dios, usted recibió la primera persona de Dios, que es Jesús o el Espíritu Santo, que Qual a fue idade do clonado de Espírito Santo? Jesús. Yo Eterno. creo. Mesma idade de Jesus. ¿Cuál es la edad del Eterno. Espíritu Santo? Mesma idade de Deus Pai. Eterno. Eterno. La Mas misma você é o edad de portador do Espírito Jesús, Santo la e misma olha edad só, de Dios olha só, ele diz, eterno. eu me alegrava Pero tú eres continuamente el na sua portador del presença. Espíritu E o Santo. Espírito Y él Santo se dice, alegra também yo me continuamente na regocijaba presença de Deus. en el Não mundo permita que Él essa creó alegria vá y el embora na género sua vida. humano me deleitaba. Alegre no No Senhor. permita que su Outra vez alegría eu se digo, vaya. alegre-te no Senhor. Alégrense en el Señor. Otra vez yo digo, alégrense Sente en el prazer. Por Señor. isso que, às vezes, quando El você Espíritu começa Santo, a tapar, Él siente placer você começa en... a bloquear Por eso que a o veces Espírito cuando Santo de empiezas comunhão com a Deus, você começa encerrar, você a começa bloquear entrar el em Espíritu depressão Santo e começa a de la comunión con Dios, sentir algo usted estranho. empieza Por quê? a Porque o normal do Espírito Santo é entristecerse, se alegrar na a entrar en presença do Pai. depresión, Por porque isso que você tem lo que normal limpar del a sua Espíritu vida, Santo porque quando você tem es pecado na estar sua vida, alegre você en la não presencia del funciona Padre. bem. Por eso usted tiene que limpiar su Quem vida. mandou Por eso você cuando tienes pedir o pecado en su Espírito vida Santo? no Agora funcionas você tá bien. lascado. ¿Quién Não mandó a tem outro usted jeito. Você vai pedir el pro Espíritu céu, mas Santo? você não vai viver bem aqui nessa terra. No hay otra forma. com Usted essa tiene que, sujeira usted va que para el cielo, atrapalha pero no vas a vivir essa bien en la tierra. comunhão na presença de Con Deus, todo que é eso, a eso natureza sucio, de esa Deus, basura, as pessoas de Deus, con cosas do que qual te eu e impiden de você tener somos comunión con portadores. Dios y la naturaleza Eu me de Cristo. alegrava com o mundo que Ele criou Y e com o de una homem. forma que nosotros, tú y yo Ele somos dizia, na verdade, portadores. numa tradução, ele dizia, Yo me eu alegraba con el super mundo que Él alegrei creó y con quando el criou hombre. homem. Isso aí foi o top. Quando Deus criou. Porque En ele algunas viu traducciones Él você dice lá que na se frente. Talvez o super Adão não era tão alegraba bonito, mas ele cuando dizia, cara, cuando Dios esse creó al Adão hombre, dessa porque Él Eva te vio a vai ti. nascer o Júnior. Aí sim. Él se orgullaba de su Deus creación viu de Adán você. y de Eva. Y Dios vio a humanidade me ti. dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são La felizes humanidad aqueles que guardam os le meus daba caminhos. alegría. Ouçam a minha instrução. e Escuchen serão ahora, sábios. mis Ande hijos. com sábios, Dichosos los e que serás van por mis sábio. caminos. E não Atienda a existe mi uma pessoa instrucción y mais sean sábia do que sabios. Deus. No la Deus é descuiden. todo. Dichosos los que me escuchan. Y no existe otra persona más sabia que Dios. Y Dios es todo sabedor. Él es O toda la salmista, em sabiduría. Salmo 119, ele diz, Ande aquele con que Él, medita conózcalo. nessas palavras, lê, estuda essas palavras, En ele vai Salmos ser 119 mais dice que certo, el que mais medita en inteligente estas que os palabras, que professores, lee, que estudia, que os él va a ser professores. más Ele vai ter mais inteligente, experiência do que os más rápido, anciões. más Ele vai ter sabio, mais va a tener más conhecimento. experiencia que los Ande com viejos, los sábios, e ancianos, aqui nós temos o va a tener todo más sábio. conocimiento. E nós podemos andar Ande com con ele, los é um sabios y privilégio, aquí a gente tenemos pode andar com ele. el todo Ele sabio. vai te mostrar Nosotros como você podemos andar resolve con os Él. Es problemas. un privilegio. Como é que você Podemos chama andar mais con dinheiro Él. para sua Él te casa. va a enseñar Como cómo é que resolver você los problemas, cómo vive mais consigue más feliz, dinero para su casa, harmoniza as coisas. cómo vives más feliz, armoniza las Como é cosas. feliz o homem que me ouve vigiando diariamente. Cómo es feliz el na hombre minha porta, esperando que me junto das escucha, portas da minha casa. que vigia Todo diariamente aquele que en me mi encontra, puerta, encontra a vida. esperando Todo junto a aquele las que me puertas de mi encontra, casa. encontra a vida. Vê se você tá... En verdad, quien me encuentra halla la vida Parando y o sino na recibe sua el favor cabeça. del Señor. João capítulo 17, verso 3. Se ¿Está você é entendiendo? Deus, não sabe esse versículo, você tem que repetir. Juan Vai ter uma nova aula 17:3. na semana que vem. Você já vai para lá. Si hiciste uno con Dios y no sabes ese esta. versículo, tienes que Salmo, repetirlo. João capítulo 17, verso 3. Y la vida eterna es diga esa. comigo, Juan que 17:3. conheçam a La vida ti, eterna o es único Deus, que conheçam a ti, o que único conozcan verdadeiro, a e ti, Jesus a quem el enviaste. único Olha só o que ele diz, Dios aqueles verdadero, y a todo Jesús a aquele que quien me enviaste. encontra a vida. Aquellos que en verdad quien me encuentra halla la Recebe o favor vida do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo y recibe el se favor agride, aqueles que me del odeiam, Señor. amam a morte, Quien me rechaza se separação perjudica a do sí poder e da mismo. glória de Quien me Deus, aborrece do poder ama la e muerte, da glória de Deus. que es la separación del poder y de la gloria de Dios, del poder y de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios. Segunda Vamos Tesalonicenses agora olhar 1:9. outro capítulo. João, capítulo 1. Vamos ahora a mirar otro capítulo. Não, antes disso. Juan Vamos 1. para Jó. Jó 38. Eu vou dar um monte de versículo para você estudar esse versículo. Vamos a ver en Job, Você estuda mais. Vai chegando no final, você vai cansando. Job 38. Jó, capítulo 38. En De Job, novo, Jesus falando de novo. Sobre o quê? A bendita criação. en Job, É. está hablando sobre la creación. Então o Senhor respondeu, capítulo 38 de Jó:
respondeu a Jó no meio da tempestade e Entonces disse, el Señor respondió en el capítulo 38 de Job. em outra passagem, é o sopro, quando Deus começa a soprar. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? ¿Quién es ese que Olha só aqui. oscurece el consejo con Prepare-se palabras como sin homem. sabiduría? Vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Cíñete ahora como ¿Dónde varón. estaba cuando Te lancé preguntaré la y cesta tú me responderás. Responda-me. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme Quando eu saber marquei os si tienes limites das suas inteligencia. dimensões. Talvez você saiba. ¿Quién ordenó ¿Quién sus extendió medidas, sobre ela a si lo línea sabes? de medida? ¿Quién extendió sobre ella E os seus fundamentos? cordel del medí? Sobre o que foram postos. E quem ¿Sobre colocou qué a están sua fundadas pedra sus de esquina? bases? A sua pedra de esquina. ¿Quién puso Enquanto as su estrelas piedra angular? matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Ou seja, agora Cuando você descobre que las os anjos já estrellas existiam del quando Deus estava Abba criando. Então, os anjos vieram alababan y antes do homem, regocijaban foram todos criados los antes do hijos de mundo. Dios. Quem represou o mar? E vai, e vai, e vai. ¿Quién cerró São con las quatro puertas del capítulos de mar Jesus falando. cuando Depois de cada salía você ler. É o capítulo 1 de borboteando? Gênesis, ele Son fala, 4 ele fala de capítulos Jó 38, que Dios 39, está hablando. 40, Después 41, lo lee en Ele casa. fala El em capítulo 1 de Job, nós Génesis, lemos há pouco, 38, 39, 40 y Provérbios 41 de capítulo Job. 8, versos 22 a 35. Ele vai falar de En novo de Job, Proverbios capítulo 8 del 22 a 35 y va a hablar otra vez en Juan 1. Olha João 1. No princípio era aquele que era a palavra. No princípio era o verbo. Ou, na verdade, no princípio era o logos, era a palavra. En el principio Por quê? ya Porque existía Jesus el verbo. É o saber de Deus. Jesus En el é a principio comunicação, era Jesus el é a logos, la expressão palabra. de Deus. Por isso ele é Porque chamado Jesús es a el saber de palavra Dios. Deus. Jesús es la comunicación. Jesús es la expresión Acima de de todas as Dios. coisas estão Por eso Él es o llamado nome la palabra de Dios. E a palavra de Deus. Sobre todas las cosas está el nombre y la palabra de Dios. Se você Dios quiser ver um Dios negócio puso interessante, todo 1 bajo los pies de Coríntios capítulo Jesús. 15, no final de tudinho, aí Y a si Bíblia quieres diz, ver no algo final de tudinho, interesante, quando 1 Deus, Corintios quando 15, Jesus en el coloca final tudo de debaixo todo, dos seus pés, en el quando final Deus de todo, soprar, cuando aí ele vai Dios, entregar de volta pro Pai. cuando Jesús ponga todo bajo sus pies, Vai ser uma festa entonces de Él va a Natal. entregar otra vez Olha al só o que eu Padre. tenho pra você, papai. Um mundo Eso cheio va a de ser una filhos fiesta de Navidad. que me amam, Él va a que decir, me amam aquí também. está mi Nossa Padre, família. el mundo No lleno de princípio, era hijos aquele que era que me o aman verbo, y te aman a ti palavra, también. e ele estava Nuestra com familia. Deus e era Deus. En el De principio novo, ya a existía el mesma verbo coisa. y el A mesma verbo coisa estaba no con primeiro Dios y el verbo versículo de era João que Dios. você encontra no primeiro versículo La misma cosa de en el primer Gênesis. versículo de Juan encuentras en el primer versículo de Génesis. Ele estava com Deus La no Trinidad. princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio Él dele. estaba con Sem Dios ele, en nada el do que principio. existe Todas las teria cosas sido fueron feito. hechas por Nele Él. estava a vida, e Por essa medio de era Él a todas las luz cosas dos fueron homens. creadas. Luz, olha Sin só. Él nada de lo Eu que falei creó graça para você. ha Deus de deu pra existir. você essa Y Él capacidade estaba la de vida y ver. la vida era la luz de la humanidad. Y Dios te dio la capacidad de ver. E espiritualmente pela palavra, Y esta pela luz de visión Cristo. te dio Você a través de la luz físicamente y espiritualmente por la luz de Cristo para que consigas entender y conocer un poquito Nele de estava a Dios. vida aí. Este era Falta a luz dos mucho. homens, a luz que brilhava nas trevas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Que nele nós Miren, subsistimos, né? la Biblia Todas as dice coisas foram que feitas por ele, en por Él ele. Sem nele, nosotros nada que no existe teria sido existimos. feito. Nele estava Todas a las vida, cosas e fueron ele diz hechas aqui, por Él y sin Él nada de lo que existe na tradução de subsiste, existiera. qual é o versículo de subsiste? Quem tem a tradução, outra tradução? Nele, só um minutinho, eu tenho aqui. Ninguém tem a outra tradução? Diz, tudo nele subsiste. Alguien 17. tiene la Agora no traducción, 17. todo en Él subsiste. Não, então tá, perdão. El versículo Então vamos parar 17. aí em João, tá? Então aí você tem de novo, e agora nós vamos para o nosso último capítulo, só uma partezinha, Colossenses capítulo 1. Entonces, Colossenses capítulo vamos 1, al último mais uma capítulo, vez, Jesus Colosenses fala capítulo 1. sobre En a primeira frase Colosenses, da Bíblia. Jesus de novo, e letra más una vez vermelha, Jesús habla sobre la Fala primera para você sobre o que frase de la aconteceu. Biblia. En letras rojas, habla Colosenses para capítulo ti 1. sobre lo que aconteció. do verso 15 Colosenses ao verso 17. capítulo 1, el versículo 15. Ele, Jesus, Colossenses capítulo 1, Del 15 hasta el Ele, 17. Jesus, Él é a es la imagen
do Deus invisível. Él es la Ninguém imagen vê del Dios só vê Deus invisible, através de Jesus. el primogénito de Só toda conhece Deus creación. através Nadie de ve a Dios, Jesus. solo Jesus ve é a a Dios revelação de Deus. por intermedio de Ele Jesús. é a Solo ve a pincelada Dios de por medio de Deus. Jesús. Jesús es la Que revelación de permite que a Dios. gente veja Él es quem é essa pessoa única e conheça. la Por isso, imagen de Dios quando que permite que nosotros João, veamos né, os discípulos quién es disseram, esta persona "Nos única mostra o Pai." que lo Jesus veamos. diz, droga. Por Não eso falou que en droga, Juan mas los discípulos dicen, muéstrenos el Padre. Y vocês vão ser burro até quando? Não, ele também não falou burro. Mas ele diz assim, y Jesús "Gente, vocês não dijo, estão vendo? ¿hasta cuándo Se no você van a me viu, entender? você viu o Pai." Ustedes están viendo. Y si ustedes Ele me é ven a a mí, están revelação. viendo al É a Padre. revelação. Ele é a imagem do Deus Él es la invisível, o revelación. primogênito sobre Él es la toda a revelación. criação. Él es Olha só, é la ele que imagen estava de lá, Dios ele é o invisible. arquiteto. El Tudo primogénito foi feito sobre por toda la ele, para creación. ele, como ele vai dizer aqui. Pois Él nele es- foram él criadas es el todas as arquitecto. coisas, nos céus, na Todo terra, fue hecho por as él y para visíveis e él. invisíveis, sejam tronos Pues ou en él soberanias, fueron poderes e creadas todas las autoridades. cosas. Nós descobrimos agora que os anjos, quando Porque foram por medio de él criados fueron também, creadas todas las foram- cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Aliás, em 1 Coríntios Los 15, diz que ángeles, todas as coisas él vão es ser autoridad colocadas sobre debaixo dele, todos. menos o Pai. Además, en 1 Corintios dice que todas las cosas van a ser puestas Sejam bajo él, tronos, menos el soberanias, Padre. poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Vean Génesis. Él es antes de todas las cosas. Y en él todo, un todo es coherente. Não se solta. Todo existe por él. Recentemente os cientistas descobriram um negócio bacana. Uma Todo piada está de- en piadinha de él. Deus pro No se cientista. suelta. Recientemente los cientistas descubrieron Do que ser humano e também dos en todas las vegetais, células del ser humano toda vida, y también de toda algunos vida, tanto de vegetales, animais, toda ser la vida, humano e todos os toda la vegetais, vida, todas de as animales, árvores, todas as- los seres todas as humanos células. y todos los Ela tem- vegetales, ela tem uma cola chamada los laminina. árboles, todas las células Vem de vivas. lâmina, laminina. Eu Ella vou mostrar, vai dar tiene pra colocar agora una nesse pega fogo de manhã, não deu llamada certo. Vai dar aqui, laminina. joga ali. Olha só, todas as suas células. Vamos a são ver, milhares, vamos a ver en milhares, este são culto. milhares de células no seu corpo. Olha só, em cada célula Todas tem sus isso. células, E é isso que segura a célula e não deixa ela vean, abrir. E en soltar. cada célula Segura o tiene núcleo eso. ali dentro. Vocês estão vendo alguma coisa? Y eso no deja a la Nele, célula abrir ni nós soltarse. subsistimos. A cola que segura o seu corpo, ¿Están viendo algo? segura esse mundo. Y en Segura, él olha só, nosotros essa- existimos. essa- La essa- pega que sostiene a Essa tu laminina, cuerpo, el ela não mundo. somente ela segura todo o resto, ela segura Esta toda a laminina, célula em conjunto e não deixa esta no ela solamente explodir, mas ela segura aguanta também uma na outra. la célula, pero todo lo ela que restante. cola uma célula na outra. Ella aguanta una en la Em otra. cada célula do seu corpo. Ella você tem a aguanta marca una célula en la otra. cruz Ella de las Jesús. pega. En cada célula de tu coincidencia? cuerpo. Usted tiene Eu la acho que marca não, de Deus, la quando cruz de fez, podia Jesús. ter feito X. ¿Es coincidencia? Azarado, Deus ele. Yo creo que no. Cuando Dios lo hizo, lo hubiera hecho él dice, "No, voy a hacer de ese jeito aquí". una X. E dia eu vou revelar isso para os cientistas. Pero no, yo voy a hacer así. Y un día voy a revelarlos a los Para que as cientistas. pessoas saibam. En 2000 y pico voy a revelar eso. Para que las personas sepan un poquito más de mi gloria. Nós somos, Él nós escribió 2000 somos años colados, atrás. Nós não soltamos. En Él nosotros somos Por isso pegados. você pode andar No nos soltamos de Él. e não fica caindo célula. Por eso puedes A andar pessoa você vai desmanchando, igual lesma. e lesma, né? Ele não vai se andando, va a você vai caer, deixando. não, Chega bem ali não tem mais lesma. y no se va a deshacer. Não, você não. Você subsiste nele. Bem, Entonces nosotros somos diferentes. Nosotros o meu subsistimos alvo en com Él. essa aula é Bueno, que você tire o telhado da sua casa. mi a tampa da objetivo sua con casa, esta a tampa da sua clase panela e diga, es que "Cara, usted abra el techo de su casa, la tapa de su cabeza, la tapa de su olla y diga, eu já estava me achando um sabichão. es decir, como Yo no sabía Job, de yo nada. no sabía de Eso. nada y me creía Ai, un que súper nossa. inteligente. Eu vou botar para estudar. Y por eso, Começando pelo CENIB,
Vou botar yo minhas voy a crianças para estudiar, estudar. E eu vou estudar mesmo, não vou só assistir a minha comenzando aula ali. por el seminario. Voy a poner mis niños para que estudien. Eu vou estudar Y mesmo, voy a eu estudiar vou de pegar essas verdad, coisas, vou no estudar, solo vou ver porque la Deus me dá clase sabedoria. Eu vou durmiendo. entender Voy a até estudiar mais do que o pastor con Leandro, ganas. porque ele prometeu. Se eu Voy a meditar pedir a mais Dios do que me o dé pastor Leandro, eu vou saber sabiduría. mais do que Voy a entender más que el pastor Leandro. Porque si, Aí o pastor porque Leandro, si yo meditar por isso más eu que el tenho que pastor meditar muito Leandro, para voy a ele, para me saber más passando que aí. él. Eu corro atrás. Entonces el pastor Leandro, Esses professores agora começaram a estudar aí. entonces yo no Antigamente era puedo mais limitarme fácil. porque él me está pasando y yo tengo que correr. Deus quer que você Anteriormente era más fácil. dele. E a vida eterna Dios é quiere que essa, usted que te conheça. conozca É para isso que Él. você foi criado. Y la vida eterna es esa, Forma que te, especial, para que que você te pudesse conozca. ter Es esse para eso que privilégio, fuimos para isso que creados, você nasceu. de una forma Para especial, encerrar para hoje que à noite, nós pudieras vamos ler uma oração tener, em Efésios, capítulo tener 1, este já tem aqui na privilegio. projeção, Para não eso precisa ser na Bíblia, nacimos. você pode só marcar Vamos para a você leer que una queira, oración né? Para você depois não esquecer. en Uma oração Efesios, de Paulo, primeiro, Efesios capítulo Efésios 1. capítulo 1, verso 17 e 19. E a Para banda já pode terminar, vir vamos aqui, a leer tá? esta oración O vocal não de precisa, Pablo, só a banda. el versículo 17 y 19. E nós vamos ler essa oração que já está aqui. Cadê? Vamos a leer esta oración que ya está aquí. Vamos a ver. Aí, apareceu lá, vai aparecer aqui. Só que nós vamos orar, vai ser uma oração pessoal. Você vai trocar todo lugar que diz vocês, Vamos a ou orar. nós, Va a você vai ser trocar una por oración eu, personal. os verbos, tudo pro eu. É uma oração que você vai fazer. Vamos Deus, a eu confio em cambiar, você. vamos a cambiar las partes que digan nosotros, vosotros. Vas a cambiar por yo, Você me por mí. fez desse jeito e eu quero. E eu quero Tú que seja dices, nesse tengo ano la de 2018. capacidad. Tú me Tem mais hiciste aquele meu así outro y yo amigo quiero. que faltou hoje, Yo olha, quiero bora que raspar sea en ele este também. año de Pelo menos ele vai 2018. ser não tão brilhante quanto eu, porque a tampa dele tá meio Entonces, tampada. el amigo mío que faltó hoy Não lo voy a brinca arrastrar comigo, y falando mal do bichinho. lo voy a traer. Mas eu vou fazer de tudo. Tal vez está enfermo. Eu vou trazer os meus filhos, eu vou me esforçar, vou ajudar meus filhos a conhecerem melhor. Vamos ler juntos, todo mundo? Voy a esforzarme a Peço mejorar, a que o aprender. Deus Vamos a leer juntos. Meu Senhor Jesus, Pido que el Dios de o nuestro glorioso Señor Pai, Jesucristo, me dê el espírito de Padre sabedoria e de glorioso, revelação, les dé no pleno el espíritu de conhecimento sabiduría y de revelación para que lo conozcan também, mejor. para que os olhos do Pido meu también coração que les sejam sean iluminados, iluminados a los fim ojos de del que corazón, eu para que conheça sepan a qué esperanza para Él los qual ha Ele me chamou, llamado, as riquezas da gloriosa para que sepan cuál es la esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Verso 9. E a incomparável grandeza do seu poder para Y comigo. cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Eu que creio. Conforme Ese a poder atuação es la da fuerza, sua grandiosa y eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Que seja essa nossa oração para 2018. En el nombre de Jesús, amén. Que sea esta nuestra oración en 2018. Seu mãe, En nuestros estudios, nosso en el kids infantil, cantar. Vamos ficar de pé, vamos en la cantar. profesión Oração madre, agora cantada. en los seminarios, en nuestros cultos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una oración. Letra. Todo mundo cantando. Se é essa a sua vontade. Meus louvores pra tua glória. Quando eu viver Enquanto eu viver, contarei tua história. pra tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. Cada dia da minha vida quero conhecer-te mais. Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Darei os louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Sou
ti, pra tua glória, tudo louvarei. Tua graça eu viverei. A cada dia da minha vida, quero conhecer-te mais. No Senib, no que eu quero te conhecer. Na minha meditação, da tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história, da tua glória, enquanto eu viver, sou Deus. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, teu amor irradiar. Darei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou Deus. Pra glória de Deus. A gente se vê domingo no Senib. Traga aquele que não veio hoje porque bisonhou. Que Deus lhe abençoe. Para a glória de Deus.